kind of nervous when I take tests. I've got 4 skin jobs walking streets. They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. I'm Rachel. Deckard. Have you ever retired a human by mistake? No. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Toca hablar de Blade Runner antes de saltar a 2049, este clásico de la ciencia ficción que cuando salió fue uno de estos pelis de los 80 que no pegó demasiado fuerte, pero que con el tiempo se fue ganando un culto. Si bien Alien de entrada siempre ha sido reconocida como una obra maestra de Ridley Scott, Blade Runner sí que, pese a que el consenso suele ser positivo, hay más debate. Hay más debate al respecto. Hay gente que dice me gusta bastante pero no la considero obra maestra, hay gente que no le gusta, no conecta con ella, porque es una película curiosa, interesante. Entonces, tu experiencia con ella, ¿cómo ha sido desde la primera vez que la viste? La vi porque me la prestó un profesor de latín y de griego al que le tengo mucho aprecio y que hizo algunos paralelismos con ella en clase. Y yo, desde mi punto de vista, entiendo que a lo mejor a la película original le fuera tan regular como a la película que tenemos en este año, la de 2049, que creo que hay un panorama similar, porque en esa época predominaba mucho el cine de acción, los héroes de acción, que eran un poco como los superhéroes que tenemos hoy día. Entonces, eso podría absorber bastante todo ese público objetivo de la película, creo. Además que había una dualidad rara con la primera versión de la película, porque es una película que han salido varias versiones desde su estreno. La original, que salió en cines, el estudio, cuando les presentó la peli Ridley Scott, dice creo que el público no va a tragarlo demasiado bien. Le pusieron una narración hecha en postproducción de Harrison Ford encima, que es la que se nota que Harrison Ford la hizo desganado. Además, él dijo literalmente, intenté hacerla lo peor posible para ver si no podían usarla, porque él prefería la versión normal de la peli. Además que lo hizo desganado. De aquí de todo esto creo que nació por primera vez el concepto del corte del director. Sí, y también tenía un final más feliz que este tan abrupto que tiene la versión normal, porque ya después cuando llegamos a la Director's Cut y más tarde a la Final Cut, eso sí fueron versiones supervisadas por Ridley Scott sin interferencia, y entonces fue como el estudio dijo, ha pasado mucho tiempo, le está empezando a gustar más a la gente y nos sirve para vender DVD, así que sí, haz recortes y ajustes y ya está. Ahora casi todo el mundo te recomendará que veas la Director's Cut o la Final Cut, que es la más afinada de sonido y de imagen, pero tiene una cosa, el sueño del unicornio, que a mucha gente claro, es tema de controversia, porque se supone que los replicantes, que son estos bioandroides por decirlo de algún modo, porque es que nunca saben... como los sintéticos sí, de Alien. Nunca se termina de saber qué tanto orgánico o cibernético es, porque nunca nos lo han mostrado. Según la secuela, bastante. Exactamente. Entonces, tienen como sueños que se les introduce para tener recuerdos. Sí. Entonces, la gente tiene acceso, en cierto modo, a esos bancos de memoria, porque son robots, y son capaces de hacer una lectura de esos sueños o saber qué recuerdos se le han implantado. Entonces, que un personaje tenga un sueño donde ahí aparece un unicornio y otro personaje le haga una figurita de papel que represente exactamente un unicornio, siempre dio que pensar. Sí. Y de ahí surgió esa paranoia de que es un replicante también, lo cual incluso hoy en día no es algo que se haya terminado de responder. Hace una circunvalación la secuela, sí. Partiendo de eso, la trama básica nos presenta a Deckard, es un Blade Runner. Los Blade Runners son detectives y al mismo tiempo cazadores de replicantes que están sueltos por la Tierra, porque hubo un problema con ellos, se declararon ilegales. Y parece que el asunto vuelve hasta bajo control, pero aún así hay algunos que están por ahí dando vueltas. Lo que motiva al grupo de replicantes que él está persiguiendo es que ellos saben que tienen implantado un sistema que hace cada 4 años. Entonces están buscando la manera de alargar ese espacio de vida. Lo curioso, que esto es una review con spoiler, lo curioso es que consiguen relativamente pronto y fácilmente llegar a su objetivo
y realmente después de ese punto no hacen nada más, porque se llevan una decepción tremenda, en plan no se puede solucionar y... A mí lo que me llama la atención es el hecho de saber que son unas máquinas y tienen primero una motivación superhumana Sí, y segundo el ver cómo van reaccionando a través de ese devenir, ese viaje Sí. que realizan y sobre todo cuando se encuentran con esa pared. sí, Entonces, es curioso, porque desde cierto punto de vista, si se cambiaran una serie de ingredientes, podríamos incluso hablar que el personaje de Roy Batty, que es el líder de estos androides, Sí. podría incluso ser realmente el protagonista de la película. mucha gente recientemente, siempre lo he escuchado, pero mucha gente recientemente también ha hablado mucho a favor de eso porque Deckard es un detective de historia noir clásica, Totalmente. tan al dedillo que se convierte en un personaje bastante bidimensional. Es como, este es su trabajo y ya está. Y tampoco es un personaje que te caiga bien en sí. Él está haciendo su trabajo, nunca profundizan mucho en su personalidad. Y después tenemos esta escena que a día de hoy es ligeramente más polémica de cómo le entra al personaje de Rachel. Porque realmente no es un tío con el que llega a conectar del todo, tú le estás siguiendo. Y Roy Batty, por ejemplo, es un personaje que muestra más emociones. Es un personaje que muestra más emociones y más puntos de anclaje. Entonces, ahí hay un debate interesante, el hecho de que Roy Batty realmente pudiera ser el verdadero protagonista de la cinta. Yo no es por añadirle más atributos, pero igual podríamos considerarlo como algo muy experimental. El hecho de traerse un personaje tan gris, pero gris, Sí, hasta sí. el punto de que ni siquiera en la segunda película, en esta secuela... Nunca se le no- glorifica ni... Exactamente, y además ni siquiera los villanos a la hora de seducirlo conocen bien el cómo seducirlo, más allá del hecho de que saben cuál es su interés amoroso. Sí. Entonces, es que incluso dentro de su película, la película es muy consciente del tipo de personaje que es Deckard. Y yo creo que eso, hasta cierto punto, lo hace ser una película especial y diferente, porque no hace falta que sigamos a personajes idealizables. I need the old Blade Runner. This is a bad one. How can it not know what it is? If only you could see what I've seen, what I've seen, what I've seen. A continuación podemos hablar un poco del personaje de Rachel, porque Deckard ya lo hemos tocado. Se le introduce cuando va a visitar al principio de la película a Mr. Tyrell, al empezar la investigación de por qué había mal funcionado un replicante y qué está pasando realmente. Rachel es el personaje con el que se juega siempre al despiste de es una replicante o no, y acaba con esa pregunta la peli. Yo creo que tira más la película para el lado de es una replicante, pero acaba con la duda. La duda sí te la resuelve, al contrario que con Deckard, sí se resuelve. Que yo creo que queda demasiado claro ya al principio, porque cuando le hizo la prueba, lo dejan claro. Lo dejan claro, es una replicante. Sí. Ella lo sabe. Dice, ha necesitado más preguntas que con cualquier otro replicante, ¿no? Yo creo que eso se refiere a Tyrell porque es una versión mucho más Sí, avanzada. es meter un poco... Pero la película es un poco meter ambigüedad. Si prestas atención, obviamente... Ya encima el caso de que Deckard le pueda leer los sueños, así automáticamente, yo creo que ya lo subraya. Y ya por último, el hecho de que él le diga que es una broma, simplemente es porque, pese a que sepa que es un robot, curiosamente... lo menciona en la segunda, que se quedó prendado de ello al instante, le es imposible el hacerle daño, en ese sentido se siente culpable. Sí. Cosa, quizá ese sea el único momento de la película donde Deckard muestre sentimientos de verdad. Sí. Curioso ese dato. Porque es lo que hemos dicho, el detective noir este muy apático, que tiene el apartamento deshecho de su trabajo, va arrastrando a todos La lados, gabardina y todo, incluso. comete errores, no, es un personaje muy imperfecto. La caracterización de Rachel, brutal. Sí. Desde el primer momento va al dedillo con la Sí. fotografía, la combinación de las luces, impresionante. Y hace que sea un personaje delicioso de contemplar. Y no es extraño que cualquiera se quede con la boca abierta como se queda el personaje de cara al contemplarla. Y me parece encomiable que lo que se hace a posteriori con el personaje, pese a que luego haya habido polémica con la actriz y demás, porque es una actriz a la que Hollywood la ha tratado muy mal, que ella ha caído en Sí. muchas cosas feas y... Sí. Y luego hubo polémica en plan, no la rescatasteis cuando podéis haberlo hecho y ahora la usáis en la secuela, por no sé qué.
Y claro, Sí, y realmente no la llegan a usar a ella. lo típico. Después me gustaría comentar una cosa, porque a nivel de personaje, eso, está Mr. Tirette, están los replicantes. Sobre el grupo de los replicantes y la policía, me gustaría decir, con los replicantes, bastante satisfecho, que crean una personalidad para cada uno, aunque no salgan demasiado, más allá de Roy Batty, pero tenemos a esta que es acróbata y tenemos esta escena que puede ser incluso una comedia involuntaria, pero encaja con la ambientación de ese lugar en el que está el señor que hace juguetes raros Sí. y todos estos elementos del mundo que algunos son un poco trambólicos, raros. Me gusta. Como un poco Alicia en el País de las Maravillas mezclado con Terminator. Sí, sí, entonces yo creo que eso le añade textura a la película. Después de los policías, me sabe un poco regular que no se jugaran más con el ángulo de él trabajando como parte de la policía, colaborando más con su compañero. El compañero como que aparecía para dejarle los origami, decirle 4 cosas y sonreír de fondo mientras el jefe le contaba algo. Se hace referencia a eso en la segunda parte, de que ellos trabajaban muy bien en equipo porque eran súper independientes. Sí, Entonces, yo creo que simplemente eso. Es verdad que se echa de menos a algunos personajes de policía, porque la relación con el jefe hubiera sido muy bien si la hubieran explotado. sí, porque era después la segunda toma la decisión de profundizar en ese ángulo. Era muy carismático el jefe de policía, hubiera dado Sí. pie a que hubiéramos podido dimensionar un poco mejor al personaje de Deckard, Sí, siendo todavía más puteado. Yo, con respecto a los policías, subrayo lo tuyo y debo decir que la caracterización del personaje de los origami me parece brillante, porque es un personaje... llama la atención. Llama la atención. Te llama, Sí. te llama. No me gusta lo que han hecho con estos personajes en la segunda parte, porque no traducen tanto, irónicamente. Me gustó ver la versión señor mayor de ese personaje y que mantenía ese sentido un poco de la Pero moda. desmitifica un poco, Sí. creo, lo mismo que el personaje de Deckard, pero muy bien dicho lo que has dicho de los replicantes, de que tienen toda su Sí. personalidad y bueno, sobre todo destacar el inicio, súper inesperado, la conversación con el primer Blade Runner que vemos en la película de este... Establece bien la atmósfera. soldado, sí, La paranoia. muy chocante. Un poco, me raya un poco la edición al final, cuando pasamos del choque con la pared del tío y tal, y luego ¡paf! Y Sí, estamos en la película. esos tipos cortes chirriantes que tienen muchas películas de los 80, Sí, sí. incluso la aclamada no se escapaban de ellos. More human than human is our motto. What if I go north? Disappear? Would you come after me? No, you wouldn't, but somebody would. Too bad she won't live. I can see you. Time to die. Digamos que el plano audiovisual es el pilar principal de esta película. Es una película más interesada en construir el mundo, entonces genial dirección artística, fotografía que la acompaña a la perfección, que ha envejecido muy bien, simplemente que ha habido que retocar un poco los colores y la imagen en las reediciones y no ha habido que caer en recursos como los de George Lucas de llenarlo de elementos digitales. Cosa con la que tengo que mencionar, estoy horrorizado que se haga. Sí, En algunos casos es para bien, y yo... hay algunos añadidos buenos. Hay pero- un par de añadidos buenos, como por ejemplo, lo que diré siempre, la escena del Wampa. Sí, Pero luego, hay otros como cuando visitamos Mos Eisley, que... es una sobrecarga. Sí, una Morirme. Volviendo a Blade Runner, banda sonora, Vangelis, muy mitificada. La gente tirándose los pelos, ¿por qué no puede ser él en la secuela? Inicialmente teníamos a Johan Johansson, el señor que te causa inquietud. Los chelos. Sí, Los chelos de la muerte. no estoy seguro que fuera él el de Enemy, pero sí tiraba por eso la banda sonora. En la otra en la que había trabajado con Denis Villeneuve, en la secuela. Pero al final optaron por Hans Zimmer. Y a ver, sin adelantar mucho, pero Hans Zimmer ha hecho un buen trabajo, creo, Sin duda. ha sabido amoldarse. Vangelis, banda sonora onírica. Eso está hecho conscientemente porque Preciosa. toda la película es muy onírica y siempre juega un poco con los límites de qué es verdad, qué no, y esa ambigüedad. Y creo que eso hace que entres como en trance y ya si la ves de noche... Es muy ochentera, es Sí. reminiscencia total de su época. Pero tiene una personalidad propia.
Sí. Es una persona de Y propia. al final, los créditos finales me recuerdan... Sí, son pastilleros. Yo creo que han hecho mucho homenaje a muchos videojuegos, sobre todo de esa época, en la banda sonora del Blade Runner. Bueno, es que eso fue una tendencia, de que si synthwave, que si tal, pero esa mezcla es especial. Sí. Es especial esta banda sonora. Sobre todo ese momento final de ese combate final con Roy Batty, entre Deckard y él. Persecución, pilla. Sí. Sí. Pero el final, cuando ya suelta ese discurso Sí. final en sintonía con la fotografía, que tengo que decir, esas luces duras y esas nubes de niebla también duras, acompañadas de esos primeros planos con los ojos super iluminados de Roy Batty, me hubiera encantado que esa estética en la segunda parte se hubiera conseguido. Porque eso es lo que me hubiera faltado. Es que la estética de luces es súper dura. Sí. Es mucho más suave, está mucho mejor perfilada y tal. Es que eso se hacía sobre todo para ocultar. Sí. Para ocultar lo que no se podía enseñar, porque hoy día las películas pues son capaces de recrearte el entorno entero, la ciudad entera prácticamente. Pero antes, sobre todo de cartón piedra, es súper encomiable lo que hicieron en esa época. E incluso los coches levantándose, pero Sí. coches sólidos. Sí. Brillante. Pues todo eso, acompañado de la lluvia, un robot transmitiendo tristeza y dando una lección de vida que cualquier persona debería escuchar. Sí. Cómo una criatura sin vida te da el valor y lo que significa la unidad de lo que es una vida, que es algo completamente irrepetible. Ujú. Y eso es una de las cosas que ha hecho que sea todavía más trascendente esta película. Sí, que acaba en un punto alto, aunque el conjunto te guste más o menos. Llegando a conclusiones, yo diré, es una película en la que yo la miro y digo, esto es un pedazo de obra. Todo el mundo debería verla porque no le puedo asegurar a nadie que le vaya a gustar. No puedo asegurarlo, puede que no conectes con ella, pero tiene cosas que extraer. Para todo el mundo, algo te va a aportar. Yo estoy en el caso de... Es genial, muy bien ejecutado todo, pero me faltan un poco más de ganas de querer contar algo más que simplemente poner piezas en el tablero, hay 2 o 3 sucesos y la peli acaba. Me hubiera gustado expandir más en... que se mojase un poco más, en hacer un comentario, en mover algo más reconocible como un argumento, algún discurso. Porque la película yo creo que como que plantea muchos temas, lanza mucha información, pero no toma una posición desde la que hacer un discurso. No tiene demasiada voz narrativa. Percepción personal, porque es una película que es muy curiosa. Entonces por esto pues yo le daría un imprescindible bajo. Simplemente pongo ese matiz de... La considero genial, pero no llego tampoco a enamorarme de ella. ¿Y cómo se compara a la segunda? Pues en el siguiente vídeo ya os contaré. Yo por mi parte le doy un imprescindible. Entiendo el punto de vista por el que le has restado. Lo que no coincido es con algo que se dice mucho de que sea una película lenta. Porque yo cuando iba a revisionarla, que hace tiempo que no la había visto, Entró de lleno. Y a mí pasa igual. entró de lleno y digo yo, es que no llega a las 2 horas. Una cosa es que no ocurran demasiadas cosas y se puede fuego lento, pero no creo que sea una película pesada, porque acaba antes de que te des cuenta realmente. Sí, Y no sé, tú estás ahí dándole vuelta al asunto y... De hecho, la secuela me parece tremendamente intensa. No, la disfruté mucho la secuela, pero es más larga, es más densa. Se nota. Yo creo que lo del tema del discurso final no es algo que se mencione en ningún momento de la película, porque sobre todo porque el personaje lo descubre en ese momento. Sí. En ese momento su cerebro cibernético hace esa reflexión en un solo instante, donde decide si el personaje de Deckard va a vivir o va a morir. Y en esa fracción de segundo, en ese instante, es cuando la película suelta eso. Sorprendente, no se ve venir. Sí. En ningún momento te van plantando la semilla y tal de por dónde pueden ir las cosas. También la fotografía, el cómo se muestra el mundo, las diferencias entre las castas, porque es una dirección artística que muestra desde los barrios más bajos hasta los barrios más altos, todo currado y todo combinado con una fotografía brillante y absolutamente magistral. Todo esto. Yo, por mi parte, poco más que decir. Es verdad, no es una película para todos, pero Pero sí que todos deberían ver. sin duda. Como Como- muchas películas sí. que son obra maestra, El Padrino, una obra maestra que es prácticamente unánime,
no es una obra para todos, ni Apocalypse Now. Yo creo que la obra maestra en la que hay más consenso de Ridley Scott es Alien. Yo creo que esa es la que hay menos duda y en la que llega a un mayor número de gente. Y con esto cerramos y nos vemos en Blade Runner 2049. Will you help us? What seems to be the problem? Death. I want more life. An experiment. Nothing more. Nothing more. More human than human is our motto.